Entonces, vamos a comenzar. La primera cosa que nosotros vimos después de que comenzó el COVID, los relatorios que venían para nuestro país con respecto a cómo afectaba también en la salud bucal el COVID. Entonces, ¿qué sucedió? Se veían manifestaciones sobre todo en la lengua, como ustedes lo están viendo ahí en la figura. También se presentaban a nivel de todo lo que son las encías y el paladar, unas petequias que son como si fuesen unos puntillados rojos, cuando estaban comenzando ya las primeras manifestaciones del COVID. ¿Qué más se veía? Se veía que con el pasar del tiempo comenzaban ahora a ver no solamente enrojecimientos, sino partes del paladar de color plomo, que no solamente se manifestaban en la boca, sino que también se iban a manifestar a nivel de las extremidades, dedos, de las manos y de los pies. Y entonces lo que nosotros vimos es que hay manifestaciones que se van a producir a nivel de la boca. Entonces comenzó a vivir las primeras cuarentenas, prácticamente los pacientes, bueno, nos quedamos nosotros prácticamente casi 3 meses, fue marzo, abril, mayo, y junio volvimos a trabajar. La gran cantidad de pacientes tenía miedo por el hecho de que pues casi en todas las instituciones de salud se manifestaban contagios, ¿no? Por esa razón, pues solamente comenzaron a volver los pacientes aquellos que tenían alguna manifestación justamente que había surgido por este periodo de cuarentena. ¿Qué vimos nosotros en los pacientes en estos después de la cuarentena? La primera cosa que nosotros vimos fue una gran cantidad de problemas periodontales. La mayoría de los pacientes que venían al consultorio eran pacientes que tenían problemas periodontales que se habían agudizado justamente con este periodo de cuarentena. La gente comenzó a utilizar ahora las mascarillas y pues se olvidaba ya de hacer el cepillado. Y entonces nosotros comenzamos a atender pacientes con problemas de este tipo. Mucho sarro, no hacían el cepillado y por lo cual inclusive había movilidad dental. El, las, lo que sucedió con algunos pacientes es que a partir del periodo de septiembre más o menos del año pasado comenzamos a ver pacientes que por el estrés de tener que estar encerrados en casa, de no poder salir de casa, pues comenzaron a apretar los dientes y llegaron muchos pacientes con problemas de fracturas dentales. En el consultorio atendimos a varios pacientes que pues no tenían, por ejemplo, tratamientos de endodoncia y estos pacientes se les tuvo que realizar prótesis para poder solucionar sus problemas, porque justamente estaban apretando los dientes por el hecho de estar dentro de casa y no conseguir de repente desestresarse fuera de ella. Las recomendaciones para estos pacientes fueron que comiencen a hacer ejercicio dentro de casa, algún tipo de ejercicio físico para justamente evitar ese estrés que era producido justamente por el encerramiento, ¿no? ¿Qué otras cosas vimos cuando nosotros volvimos nuevamente al consultorio? Vimos que muchos pacientes habían descuidado durante esos 3 meses, este periodo de cuarentena, ese primer periodo largo de cuarentena que tuvimos, y pues aquellas caries habían avanzado rápidamente. ¿Por qué razón? Porque los pacientes comenzaron a comer ahora el doble o el triple de lo que estaban acostumbrados y no hacían la higienización. No lo hacían porque justamente el hecho de estar tú encerrado en casa hacía que no cuides de lo más básico que sería el cepillado. Entonces, el número de pacientes que fueron sometidos a tratamientos de endodoncia aumentó, les dirían, un 60%. La gran mayoría de pacientes que venía para el consultorio era para realizar justamente los tratamientos de endodoncia. ¿Cuánto me habría gustado llegar a ver un paciente que llegue de esta manera? Pero lastimosamente, pues ninguno de los pacientes llegaba de esta manera, ¿no? La gran mayoría de los pacientes, cuando se sacaba la mascarilla, pues veíamos una boca que estaba llena de placa bacteriana, gran cantidad de sarro, movilidad en los dientes, fracturas dentales, justamente por este periodo, y nos quedamos sorprendidos porque antes no veíamos nada de esto, era todo nuevo para nosotros también, ¿no? Atendimos a algunos pacientes con COVID también en el consultorio en este periodo, con todas las reglas de seguridad que se pedían justamente para evitar un contagio. Gracias a Dios hasta ahora
no hemos tenido que pasar por la experiencia del COVID, pero hemos atendido a muchos pacientes, enfermeros sobre todo, que han tenido que pasar por este momento muy incómodo de tener que pasar por el COVID. Y entonces, ¿por qué razón llegaron a esta situación? ¿Por qué los pacientes llegaron a apretar los dientes? ¿Por qué los pacientes comenzaron a pasar, a no cepillar los dientes correctamente, a tener problemas de sarro en una gran cantidad? Justamente se debió a que la gran mayoría comenzó a utilizar estas mascarillas, ¿no? El paciente no ve más su rostro, entonces desayuna corriendo, se coloca la mascarilla y se olvida que existe el cepillo. Y pues esto ha sido el gran problema para casi todos los pacientes, pacientes con ortodoncias, con problemas de inflamación de las encías y más problemas. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Cosas que las personas saludables o la gente saludable hace al levantarse. Primero, esta es la recomendación mayor, ¿no? Tomar un vaso de agua, no te olvides, cuando tú tomas un vaso de agua, cuando recién te levantas, los órganos internos comienzan a funcionar. Eso hace que tu metabolismo, pues, comience a trabajar, ¿no? Y hace que tú puedas hacer tus deposiciones, inclusive después de haber tomado este primer vaso de agua. La segunda cosa que debería hacer, no es revisar el celular. Y la gran mayoría de personas hace esto, ¿no? Y agarras el celular y te olvidas absolutamente de todo lo que deberías hacer. ¿Qué es lo que deberías realmente hacer? Cepillar los dientes, ¿no? El cepillado de los dientes es fundamental y pues tenemos gran problemas justamente con la gran mayoría. Uno habla de este tema muchísimas veces, los pacientes vienen vez tras vez al consultorio y pareciera que no existe una mejora. Les cuento que yo estudié en Bolivia, luego de eso fui a hacer el posgrado a Brasil, trabajé muchísimos años en Brasil, 12 años prácticamente allá, y luego volvimos acá a Perú, estamos aquí en Perú ya trabajando 5 años, pero el problema los he visto en toda Sudamérica de la misma manera. Es un problema de educación que no conseguimos mejorarlo. Todos, pues, no queremos hacer los gastos, pero no queremos cuidar tampoco de los dientes. Entonces, ¿cómo puedo hacer las mejoras? ¿Cómo puedo hacer que mi salud bucal mejore? Comencemos con las cosas básicas, que esto es lo que va a hacer la diferencia en la vida de ustedes. Una de las preguntas que todos los pacientes me hacen todos los días es esta: ¿qué cantidad de pasta coloco en el cepillo? ¿Cómo puedo comenzar a mejorar mi salud dental? Usted me está diciendo que tengo una gran cantidad de sarro, tengo una gran cantidad de placa bacteriana, tengo bastantes caries y no estoy cuidando apropiadamente de mi salud bucal. ¿Qué es lo que debo de hacer? Comencemos con lo básico, el cepillado, ¿ok? ¿Y cuál es la cantidad ideal de crema dental? De 0 a 3 años, lo ideal es utilizar una crema sin flúor. Esto es importantísimo. Si tienes tus hijos pequeños, es una cantidad muy pequeña de crema dental. Yo por lo general recomiendo apenas después de los 2 años, 2 veces al día, esa pequeña cantidad que tú ves en la puntita justamente de este cepillito, ¿no? ¿Lo consigues ver? Esa cantidad muy pequeña. De los 3 a los 6 años se aumenta un poquito la cantidad, pero es muy ligera. Y ahora puedo utilizarlo de repente hasta 3 veces, esa crema dental, siempre y cuando yo denote que este niño ya está con inicios de descalcificaciones. ¿Cómo vas a saber que existe una descalcificación o qué significa descalcificación? Vas a comenzar a ver que los dientes que deberían ser blanquitos, ellos comienzan ahora a quedarse con manchas, unas manchas blancas, pero no son unas manchas blancas que brillan, son unas manchas blancas opacas. Cuando yo veo esas manchas blancas opacas, sé que existe una descalcificación. Entonces necesito hacer un cepillado que sea correspondiente a la edad y con la cantidad de crema dental que es la necesaria. Como puedo ver también, comienzan a haber cavitaciones, ¿no? Lo ideal sería cambiar absolutamente la dieta, y esto de la dieta comienza cuando el bebé ha nacido. El bebé no consigue tener un paladar, por ejemplo, para consumir cosas saladas o cosas dulces. Por lo general, el bebé no tiene esa capacidad de distinguir. Entonces, lo ideal es llévalo que tenga un paladar que le gusten las cosas saladas, ¿ok?
Es por eso que cuando tú, por ejemplo, compras un pote de repente de esa comidita instantánea que antes tenía la Nestlé, te viene un alimento que prácticamente pues no tiene sabor, porque justamente el bebé no consigue descubrir eso. Entonces, ¿quién forma el paladar en el bebé? Vamos a ser nosotros, ¿no? Que vamos a darle un alimento o vamos a tirar para el lado del dulce o vamos a ir para el lado del salado. Entonces, cuando consumo muchos alimentos que son dulces, entonces voy a tener una gran cantidad de caries. Pero esto va a verse solamente en el paciente, solamente si es que, por ejemplo, las bacterias que son las que se encargan de producir las caries están dentro de la boca del paciente. ¿Qué cosas debo de evitar para que mi hijo o mi hija no tenga problemas de caries? Muy simple. Lo que tengo que hacer es comenzar a evitar el contacto de mi saliva, mi persona como adulto, con la saliva de ese bebé. Entonces, mi saliva no tiene que entrar en contacto. ¿Cómo evitamos ese contacto? De una manera muy simple es evitar dar besos en la boca de ese bebé o de ese niño, de esa niña. Hay padres que lo tienen la costumbre de hacerlo. Evitar, por ejemplo, agarrar el platito del bebé y probar nosotros primero y después pasarle a él. eh, a veces la mamá hace eso, agarra, prueba con su cuchara, primero para ver si está calientito y luego se lo da a él. Estamos pasando justamente aquellas bacterias que van a producir las caries en esos bebés. Entonces, estamos haciéndole un daño a ese bebé. Ahí que comienza todo el problema de caries. Los bebés nacen sin aquellas bacterias que van a producir las caries, pero nosotros somos los culpables justamente de producir justamente ese inicio de caries, porque nosotros estamos pasando a ellos justamente aquellas bacterias que van a producir las caries. Entonces, si por ejemplo yo no veo, si paso regularmente en el dentista por lo menos una vez al año, lo ideal es que aquel niño hasta los 6 años pase por un odontopediatra, que es el encargado de ver justamente a los niños, y el odontopediatra me dice que no tiene ese niño ningún tipo de sintomatología de una caries o no tiene un proceso carioso. Entonces yo puedo lavarle los dientes apenas con el cepillo nada más. No necesito ni siquiera una crema dental. Ahora, si el niño quiere, puede utilizar una crema dental sin flúor, que es lo ideal. Ahora, cuando yo ya veo manchas, por ejemplo, manchas blancas que son opacas, o veo manchas oscuras ya, entonces ya es necesario comenzar con la utilización del flúor dental en una cantidad muy pequeña. Nosotros hablamos de una cantidad tan pequeña que lo medimos en partículas por millón. En el caso de los niños menores de 6 años, se utiliza una crema dental que tiene 500 ppm o partículas por millón. Y en el caso del adulto, nosotros vamos a llegar a una cantidad hasta de 5.000 partículas por millón, dependiendo de la boca del paciente, ¿no? Si, por ejemplo, es un paciente que tiene un buen cepillado, se utiliza la crema dental normal, que es de 1.100 partículas por millón. ¿Cuándo se comienza a utilizar entonces la crema normal en el caso del paciente, bueno, niño? Después de los 6 años. ¿Qué sucede después de los 6 años? Ya el paciente consigue escupir correctamente la crema dental que él está colocando dentro de la boca. Nosotros hemos visto en el consultorio muchos pacientes que vienen con manchas blancas y manchas marrones sobre los dientes. ¿Qué son estas manchas? Nosotros las denominamos de fluorosis. La fluorosis viene a ser un exceso de flúor dentro de los alimentos o dentro de lo que el paciente está consumiendo. Por ejemplo, en Andahuaylas estuve hace un año y poco atrás, fuimos a hacer un trabajo misionero ahí en Andahuaylas. Vimos muchos pacientes con manchas marrones, marrones oscuras, brillantes. Entonces, cuando yo veo una mancha brillante, ya no es una descalcificación, sino que es una fluorosis, es lo contrario. Es un exceso de flúor. Nosotros necesitamos consumir el flúor para que nuestros dientes sean resistentes a las caries. Pero cuando consumimos un exceso de flúor, también esos dientes se van a romper fácilmente. Esa superficie brillosa se va a ir resquebrajando rápidamente. Entonces, por eso lo ideal, para no llegar a eso, lo que tenemos que hacer es cuidar mucho con el tipo de crema dental que se está utilizando en casa y sobre todo la cantidad que se está colocando. Yo no sé si ves aquí tú el tercer ejemplo.
Mira, ¿cuánto es lo que nosotros deberíamos utilizar de crema dental? Es una cantidad muy pequeña la que nosotros vamos a utilizar para que tanto el niño de 6 años para arriba pueda utilizar. ¿Quién va a hacer el cepillado? Hasta los 9 años, quien tiene que ser el cepillado va a ser el padre, la madre o el responsable que está en casa para cuidar de ese niño. El cepillado tiene que ser un cepillado que por lo menos demore entre 2 a 5 minutos. Entonces, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Tiene que ser siempre después de cada alimento. Lo ideal es comer apenas 3 veces al día, ¿ok? El problema es cuando el papá o la mamá pues le dan más veces, ¿no? Que ahí no conseguimos controlar correctamente. Existen demasiadas cremas dentales en el mercado. Todo el mundo me pregunta cuál es la mejor. Nosotros hemos utilizado todas las cremas para tener para ver más o menos cuál es la que tiene mejor resultado. Yo de manera particular recomiendo la Colgate Total 12. ¿Cuál es la diferencia de la Colgate Total 12 comparada con las otras cremas dentales? Justamente que la Colgate Total 12, dentro de la composición, tiene sustancias que van a ayudar justamente a evitar la formación de placa bacteriana por hasta 12 horas. Si, por ejemplo, yo como a las 7 de la mañana y después voy a almorzar al mediodía o 1 de la tarde y me cepillo después de haber comido mi desayuno, por ejemplo, entre 2 a 5 minutos, tú puedes tener seguridad que no se va a formar placa bacteriana. Tienen estudios ya reconocidos la Colgate al respecto. Yo tuve la bendición de tener en Brasil a 6 pacientes que los estuve controlando durante casi 6 años, justamente utilizando un tipo de cepillado y esta crema dental, y funcionó muy bien. Pacientes que solamente venían una vez al año para hacer una profilaxis, no tenían más caries. Entonces, sí funciona. Hay cremas dentales que son especiales justamente para evitar la formación de esta placa bacteriana. ¿Qué sucede cuando se forma la placa bacteriana? Como consecuencia, a lo largo del tiempo va a producir caries y va a producir también el sarro o tártaro, ¿no? Entonces, si yo no me estoy cepillando de la manera correcta, entonces van a comenzar a formarse el sarro y el tártaro, el sarro o tártaro. Y eso yo no lo consigo retirar fácilmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá nosotros vemos, por ejemplo, esto que tú estás viendo se llama sarro. Eso lo tiene que retirar el dentista en el consultorio. No hay cómo yo lo consiga retirar. Entonces, si es que después de hacerme una remoción de tártaro o retartraje, que se llama también, lo ideal es tener un buen cepillado para que no vuelva justamente a pasar por este estado. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tengo una cantidad bastante grande porque nunca, nadie me lo dijo, el dentista jamás me habló sobre el asunto? Entonces el dentista va a tener que hacer una radiografía panorámica de toda la boca para verificar en qué partes está localizado justamente ese sarro, para que después tenga que hacer una limpieza profunda, y al hacer esa limpieza profunda probablemente la posición de nuestras encías van a cambiar. ¿Cómo sé que yo tengo sarro? Tú te vas a dar cuenta porque tienes puntos en la boca que tienen mucho sangramiento. Entonces, cuando existe sangramiento en la boca es porque justamente existe la enfermedad periodontal, y eso es producto justamente de que existe sarro dentro de la boca. Lo normal es que tú veas tu boca de esta manera, ¿no? Las encías tienen como si fuese un puntillado en forma de cáscara de naranja, sino que en este caso es rosado. Eso es lo normal. No tiene que haber sangramiento, no debe haber inflamaciones a los lados de estas encías. Y de esta manera yo puedo tener la seguridad de que pues va a ser muy difícil que tenga un problema periodontal cuando tengo un buen cepillado, ¿no? El cepillado tiene que alcanzar las encías también. Toda vez que estoy haciendo el cepillado, no es solamente lavar los dientes, sino tenemos que hacer masajes sobre la superficie también de los dientes, discúlpeme, de las encías, de tal manera que estas encías comiencen a quedarse más queratinizadas, o sea, más duritas, de tal manera que ellas no migren de posición también. Si es que nosotros estamos haciendo un cepillado correctamente, ellas se van a mantener en el lugar donde nosotros las vemos en esta figura, por ejemplo, y no va a pasar por un cambio de posición de la altura de la encía. Ahora, cuando mi cepillado no está haciendo el correcto, cuando se utiliza un cepillo incorrecto, entonces ahí también tengo problemas porque voy a
perder en la inserción de la encía con respecto al cuello del diente. Acá vemos dos cepillos. Nosotros vemos el cepillo de arriba, por ejemplo, con las cerdas todas rectas, y en la parte de abajo vemos un cepillo que tiene las cerdas todo abiertas. ¿Qué ha sucedido con estos dos cepillos? El cepillo de arriba, si es que yo agarro una sola cerda y lo llevo al microscopio, ya tiene la forma de mi dedo, ¿está bien? Ya tiene esta forma redondeada, justamente para que el momento que yo hago el cepillado correctamente, pues voy a masajear las encías y al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a conseguir limpiar correctamente la superficie de mis dientes. Pero pasa el tiempo, pasó el tiempo, pasó un mes, 2 meses, va a depender de la fuerza que tú vas a colocar justamente en el cepillado. Entonces el cepillo comienza ahora a colocarse de esta manera como tú lo ves en la parte de abajo. Vas a ver que las cerdas comienzan a abrirse. Si es que yo agarro una cerda de estas que están abiertas y lo llevo al microscopio, voy a ver que ya no se va a ver en forma de dedo, sino que ahora lo vas a ver como si fuese un dedo que se ha quebrado en 4 espacios. Lo vas a ver más o menos de esta manera. ¿Qué sucede cuando yo me cepillo con un cepillo como este que tú ves acá en la parte inferior? Cuando tú comienzas a cepillarte con un cepillo de este tipo, en lugar de masajear la encía en el momento del cepillado, ¿qué sucede? Esas cerdas comienzan a rasgar ahora mi encía y eso puede producir justamente sangramiento de la encía, inflamación de las encías y problemas periodontales. ¿Cuánto tiempo entonces debo mantenerme con un cepillo dental para poder cepillarme sin tener problemas de que mi cepillo llegue en este estado en el cual comienza a rasgar mi encía? Va a depender de cada uno y la manera como tú estás cepillándote. La primera cosa que tienes que hacer es comprar un cepillo. No sé si consiguen verlo acá. ¿Están viendo este cepillito? Es uno de los cepillos que yo recomiendo mucho. Este cepillo tiene dos colores, un color verde y un color celeste. Pero ¿qué sucede? Cuando llega el momento en el cual lo tengo que cambiar, cambia el color que está en la parte media. Tú ya no lo ves de color celeste, sino que comienza a volverse las cerdas de color transparente. No se han abierto como tú lo ves en la figura, pero ya me está indicando que ya estoy en la hora de cambiar este cepillo. ¿Ok? Entonces, yo necesito cambiar el cepillo el momento que comienza a qué cosa, a despintarse este cepillo. ¿Cómo debo de elegir al cepillo ideal? ¿Qué tiene de interesante el cepillo ideal? La primera cosa, tengo que comprar un cepillo que tenga una cabeza pequeña. ¿Está bien? Esa es la primera cosa. Tengo que buscar un cepillo que tenga la cabeza pequeña. A veces se compran, la mayoría de mis pacientes, ese cepillo Pro, no sé si han escuchado ya. Es un cepillo que tiene una cabeza gigantesca. Entonces, cuando voy a ir a la parte posterior de mis dientes, no consigo llegar correctamente a esa parte posterior. No consigo higienizarla de la manera correcta. Nosotros en el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de cepillos y cremas dentales. Lo ideal es utilizar aquella con la cual tú te acostumbraste, ¿no? Para cada uno va a ser diferente, pero la recomendación que les hago es este de acá, es de la Oral-B, Indicator, creo que se llama este cepillo. Es un cepillo bastante barato, no es caro. Creo que te cuesta en promedio 3,50 soles, me parece el costo y funciona muy bien. Cuando llegan, como te dije, a este estado, pues hay que cambiarlo. Y esto nos va a ayudar justamente para que yo consiga tener una buena higiene dental. Yo no sé si ahora consiguen ver mi modelo acá. ¿Consiguen verlo? Por momentos. A veces con el fondo de pantalla sí. Ah, ya, bueno. Voy a salir del fondo de pantalla. Voy a salir ahora de compartir pantalla. Voy a sacar mi fondo de pantalla para que podamos mostrarles ahora aquí cómo se hace esto. A ver, vamos a ver dónde está. Ahora sí me consiguen ver bien. Ahora sí. Perfecto.
Ya voy a colocarlo, voy a fijar para que me pueda ver en la pantalla para ver si lo estamos haciendo bien. Quiero que se fijen cómo debe ser el cepillado, ¿ok? La primera cosa que voy a hacer es colocar esa pequeña cantidad que les mostramos, ¿ok? Es más o menos del tamaño de una arvejita. Pero vamos a rellenar, vamos a colocar solamente en esta parte más grande. Eso es para niños mayores de 6 años y para adultos, ¿está bien? Una cosa interesante, lo que vas a hacer el cepillado no es la crema dental, y sí la acción mecánica de mi cepillo sobre la superficie de mis dientes. Eso que va a producir la limpieza dental, ¿ok? La mayoría piensa que la crema dental es la que hace milagros. La coloqué en la boca y pues ella hace los milagros, y no funciona así. Entonces coloqué esa pequeña cantidad, voy a abrir la boca. Ups, estamos aquí, estamos. Abrimos la boca y voy a colocar ahora con esta pequeña cantidad que he colocado sobre todos los dientes, ¿ok? Coloco aquí sobre todos los dientes, por adelante, por atrás, hasta que esa pequeña cantidad de crema dental ha desaparecido de mi cepillo. Cuando yo ya no observo que queda nada sobre la superficie de mi cepillo, entonces voy a comenzar a realizar el cepillado. Cierro la boca, imagínense ustedes, solamente muestran los labios, boca cerrada, y entras en ese espacio entre los labios. Imaginemos aquí con las manos, están mis labios, y yo voy a entrar aquí por debajo, ¿ok? Voy a sacar los labios para que ustedes consigan visualizar mejor. Ok, acá. Y comienzo ahora a hacer movimientos circulares. Quiero que ustedes observen cómo es que se hacen estos movimientos circulares. ¿Están viendo? Hago movimientos circulares sobre los dientes por aproximadamente 1 minuto. ¿Está bien? Estoy haciendo los movimientos circulares sobre los dientes durante 1 minuto. Tú puedes ir contando en la cabeza. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 60. Cuando he llegado al número 60, ¿qué hago? Abro la boca, con la lengüita vas a pasar sobre las superficies externas de los dientecitos. ¿Qué tengo que verificar? Que la superficie de mis dientes esté suave o lisa, ¿ok? ¿Qué sucede si, por ejemplo, cuando paso la lengüita, siento que una porción de mis dientes ha quedado como que no está limpia, ¿no? Tú la sientes que está áspera. Entonces eso quiere decir que mi cepillado no ha sido bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sentí con la lengua, al pasar la lengüita, que en esta parte quedó sucio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Volver nuevamente, cerramos la boca y entro en esa porción. Nuevamente vuelvo a hacer el cepillado. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que haya quedado limpio. Abro la boca nuevamente, paso la lengua en esta región y cuando sienta que realmente está suave o lisa, entonces digo, bueno, ahora sí está limpio. Entonces ya todas las superficies deben estar de la misma manera. En la parte de arriba hago la misma cosa. Paso la lengüita por aquí, lo sentí que está áspero, dije, oye, está sucio. Nuevamente cierro la boca y vuelvo a hacer estos movimientos circulares hasta que toda la superficie externa quede suave o lisa. ¿Ok? He terminado de hacer el primer movimiento de cepillado. Luego abro la boca. Vamos ahora a cepillar las superficies oclusales. ¿Cuáles son las superficies oclusales? Son las superficies en las cuales yo utilizo para morder o masticar los alimentos. ¿Ok? Estas de acá, la parte de arriba y del otro lado. ¿Cómo voy a hacer este movimiento? Voy a agarrar el cepillito y voy a ir de atrás para adelante. 20 veces. Mira, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 20. Aquí hago la misma cosa 20 veces. 19 y 20. Tú vas a ir contando uno por uno, ¿está bien? Hasta 20. Y voy acá de la misma manera hasta 20. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a escupir, voy a ir al frente del espejo y voy a verificar si todas estas superficies están limpias. ¿Cuándo debo de verificar? Sobre todo cuando es consumido un alimento, por ejemplo, como el cocolón, el arroz, ese arroz durito que quedó al fondo de la olla y queda pegado ahí en la superficie de tu diente y pues tienes que retirarlo. Por ejemplo, cuando te invitaron un dulcecito, lo masticaste y quedó bien pegado en la superficie de tu diente. Tú lo sientes, se incomoda. Tú pasas la lengua y sientes que el dulcecito ha quedado ahí pegado. Entonces tengo que retirarlo. Tengo que cepillarme hasta retirarlo.
Por ejemplo, cuando consumes una galleta y la galletita también quedó pegada ahí en la superficie. Tú ves a tus hijitos cuando sonríen y muestran todas las superficies marrones, blancas, porque han estado comiendo. Entonces, esas superficies tienen que quedar sin esos alimentos. Necesito cepillar hasta el momento que pueda ser retirado totalmente todo ese alimento, tanto en la parte inferior cuanto en la parte superior. Cuando verifico que no existe más alimentos que hayan quedado en estas superficies, porque esto sí lo puedo visualizar fácilmente. Paso la lengua, pero de repente no lo reconozco porque los surcos en esta parte son profundos y muchas veces no los consigo visualizar. Entonces, tengo que verme en el espejo. Ya visualicé que está todo limpio, entonces ahora vamos con la tercer momento del cepillado, que es la parte interna. Quiero que visualices ahora acá. Ya limpiamos la parte externa, las superficies oclusales, y ahora vamos a la parte interna. ¿Estás consiguiendo ver acá? ¿Sí? Ok, entonces vamos a colocar ahora el cepillo en este sentido. No sé si consiguen verlo. Estoy paralelo Se nota. a los dientes. ¿Qué voy a hacer? Coloqué paralelo a los dientes y ahora voy a hacer un movimiento de abajo para arriba de esta manera. ¿Estás viendo? Estoy haciendo un ángulo de 45 grados en este movimiento que estoy haciendo. Es interesante que la mayoría de pacientes me dice, pero ¿por qué no hace este movimiento circular? Ahora te voy a explicar. Cuando yo hago este movimiento circular en la parte externa, ¿qué cosa? Estoy masajeando también mis encías para que mis encías se mantengan siempre en el lugar correcto. Cuando hago esto de acá, estoy igual masajeando mis encías para que estas encías que están por dentro siempre se mantengan para arriba también, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque en esta superficie, sobre todo, se acumula mucho el sarro. El paciente no consigue hacer una buena Bien, higienización y ¿no hay pues en se el comienza. estudio?